bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Colombo-Mexicano. Tenemos hoy a Carlos López Callejas, que es un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de Osvaldo Guzmán, que nos va pues, a presentar su conferencia titulada Familias Fuertemente Independientes. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación que te hicimos y por estar acá. Y bueno, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes dos, a Francisco y a Julián por la invitación. Estoy realmente muy contento de poder hablar aquí en este seminario internacional. Es mi primera vez en algo así como que internacional, entonces estoy muy contento y pues en un seminario en el que han hablado personas a las que admiro mucho dentro del área, entonces pues espero hacerlo más o menos bien, ¿no? Entonces sí, lo que les voy a hablar hoy es de familias fuertemente independientes, que no es lo que hago ahorita en el doctorado. Ahorita en el doctorado, como ya dijeron, estoy con Osvaldo Guzmán, pero todo esto fue lo que hice durante la maestría y lo hice con Fernando Hernández Hernández, que fue mi asesor. Entonces, pues bueno, pues todos los resultados que nos salieron son de Fernando y míos. Entonces, bueno, pues les voy a hablar primero de la noción clásica de familia independiente, luego pues del título de la charla, que son las familias fuertemente independientes, que son como una primera generalización de las independientes, y si el tiempo nos permite, ahí como decía en el resumen, pues hablaré de otras familias que les hemos llamado F independientes, donde ahorita les digo, bueno, si me da tiempo les digo qué es F y todo eso. Entonces, bueno, pues primero un poquito de notación. Si tengo un cardinal kappa y A un subconjunto de kappa, entonces denoto a A a la 0 es el conjunto A y A a la 1 es el complemento de A dentro de kappa. Entonces, si X y Y son conjuntos y S es una función, pues usaremos la notación S punto y coma XY. O sea, aquí lo importante es que no son S dos puntitos, sino S punto y coma XY para expresar que S es una función parcial de X en Y. Es decir, que el dominio de S es un subconjunto de X y que S toma valores en Y, ¿no? O sea, probablemente no tenga S definido para todo X en X, pero para los que lo tengo definido, necesariamente es un subconjunto de X. Y bueno, denoto por esta cosa, dado una familia de conjuntos I, denotaremos por FFI al conjunto de funciones parciales finitas de I en el 2. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, S punto de coma I al 2, y que la cardinalidad de S pues es finita, ¿no? Y bueno, una más, siempre que yo tengo una familia de subconjuntos de capa y tengo una función parcial de la familia en el 2, entonces I a la H lo defino como la intersección sobre todos los Is latinas en el dominio de H, de I a la H de I. Entonces, esto estoy intersecando muchas cosas, a veces estoy intersectando I y a veces estoy intersectando el complemento de I. Entonces, eso lo hago de acuerdo a cómo me dice el H. O sea, si H de I es 0, entonces intersecto I. Y si el H de I es 1, pues entonces estoy intersectando el complemento, ¿no? Y bueno, esto lo hago correr sobre todo las cosas en el dominio de H. Muy bien. Entonces, a I a la H, pues le llamaré la combinación booleana de la familia I, determinada por la función parcial H. Y a la cardinalidad de H, le llamo la longitud de la combinación booleana. Muy bien. Entonces, espero que eso haya quedado claro porque esto lo voy a arrastrar en toda la plática. Entonces, pues decimos que una familia de subconjuntos de un cardinal kappa es independiente si toda combinación booleana de longitud finita de I es de tamaño kappa. Es decir, siempre que yo agarro una función en FF de I, pues yo me fijo en la cardinalidad de la combinación booleana y eso tiene tamaño exactamente kappa. Es decir, tamaño máximo, ¿no? Porque I a la H pues es un subconjunto de capa. Muy bien. Entonces, como que la primera vez que uno ve las familias independientes, al menos eso me pasó en la licenciatura, pues como que no es obvio que las familias independientes existan, ¿no? Porque fíjense que bueno, al menos las infinitas, ¿no? Porque tengo que ocuparme pues por muchas combinaciones booleanas, ¿no? Tengo que ocuparme de muchas de las funciones, este conjunto F de I pues es un conjunto con muchas funciones, ¿no? Entonces, como que, y para cada función yo debo asegurarme que la combinación booleana tenga tamaño kappa. Entonces, como que no es tan obvio, pero bueno, no, sí existen. Y un ejemplo muy rápido, que creo que es el primer ejemplo en la mayoría de cosas básicas que estudian esto, es que si yo tengo
P sub n el enésimo número primo y considero Cn como todos los múltiplos de S primo, y después me junto la familia de todas esas cosas que yo definí, de todos los n's, entonces esta es una familia independiente sobre omega. Y bueno, eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque la intersección de algunas de estas o de los complementos, pues nada más me está diciendo, existen infinitos números que son múltiplos exactamente de estos primos y no son múltiplos de todos los otros primos, ¿no? O sea, son múltiplos de los que la función parcial me dice es 0 y no son múltiplos de donde me dice 1. Entonces, las cuentas son fáciles, si quieren podrían hacerlas de que en efecto esta es una familia independiente sobre omega. Muy bien. Entonces, otra observación como que es clave en el estudio de las familias independientes es esta que puse aquí, perdón. Que si X es un subconjunto de tamaño capa, entonces es equivalente a encontrar una familia independiente de subconjuntos de capa que de subconjuntos de X, ¿no? O sea, porque eh, la familia independiente en capa, pues la puedo copiar a una familia independiente en X vía una biyección, y lo mismo, si tengo un en X, lo puedo copiar al conjunto capa, ¿no? Entonces, esta observación es clave en la mayoría en mucha del área de las familias independientes, porque pues nos permite precisamente eso, construir familias independientes. Entonces, bueno, nosotros ya sabíamos de este ejemplo de acá, que existen las familias independientes numerables sobre omega, ¿no? Y de hecho, creo que fue en este artículo de Fichtenholz y Kantorovich que ellos demostraron por primera vez que sobre omega existe una familia independiente de cardinalidad 2 al omega. Bueno, ya ahorita se conocen como muchas pruebas en esencia distintas de este hecho. Hay como unas 6 o 7 pruebas diferentes. Creo que incluso una se le atribuye a Ramiro de la Vega, que me parece que está aquí en el público. Entonces eso está padre. Y bueno, ellos fueron los primeros que lo hicieron y después hay muchas demostraciones. Pero fue Hausdorff quien demostró que para todo cardinal kappa existe una familia independiente sobre kappa de cardinalidad 2 a la kappa. Entonces, pues Hausdorff fue el que ya lo hizo con toda la generalidad. O sea, existen familias independientes lo más grande posibles, ¿no? Otra cosa igual trivial, o bueno, sencilla que cumplen las familias independientes, es que toda familia independiente sobre cualquier cardinal kappa está contenida en una familia máxima. Y eso es simplemente una aplicación del lema de Zorn. Y también otra cosa es que las de tamaño kappa, o sea, cuando estoy pensando en una familia sobre kappa, y si tiene tamaño kappa, esa no es maximal. Y ese es un simple argumento de diagonalización muy fácil de hacer. Muy bien. Entonces, ahora sí, esas son las familias independientes y bueno, de lo que les quería hablar es de las familias fuertemente independientes. Entonces dicen, una familia I de subconjuntos de un cardinal kappa es fuertemente independiente si toda combinación booleana de longitud menor que kappa de I es de tamaño kappa. Entonces aquí lo que estoy permitiendo es ya no solo de las combinaciones booleanas finitas, ¿no? O sea, las funciones parciales finitas, sino ahora me ocupo de toda función parcial que tenga tamaño menor que kappa. Y esa longitud, la cardinalidad de la combinación booleana debe tener tamaño kappa. Bueno, aquí está eso que acabo de decir, ¿no? Para toda h, función parcial del i al 2, tal que la cardinalidad de h es menor que kappa, pues, y el i a la h es kappa. Entonces, bueno, pues es claro, algunas observaciones también triviales, es que toda familia fuertemente independiente, pues es independiente, ¿verdad? Porque si esto pasa para todas estas funciones, pues en particular pasa para las funciones finitas, ¿verdad? Entonces eso es sencillo. Y sobre omega, pues ambas nociones coinciden, ¿verdad? Porque tener tamaño menor que omega, pues es lo mismo que tener tamaño finito. Y la misma observación que habíamos dicho con las familias independientes, que si X es un subconjunto de tamaño kappa, pues es equivalente a encontrar familias fuertemente independientes de subconjuntos de kappa que de subconjuntos de X, porque pues la misma estructura, ¿no? la misma biyección entre X y kappa, pues me hace poder copiar las familias fuertemente independientes. Muy bien. Entonces, como que la primera pregunta es, ¿por qué considerar combinaciones booleanas de longitud menor que kappa? ¿Por qué no, por ejemplo, permitirlas de longitud exactamente kappa? Y eso, bueno, esa es la pregunta que está ahí escrita, si en el caso de las familias independientes sobre omega, tiene sentido considerar combinaciones booleanas infinitas,
y pues en el caso general considerar combinaciones booleanas de longitud kappa. Y la respuesta es no. Eso no tiene porque si agarro una familia que es independiente sobre kappa, tal que su longitud, tal que la familia tiene al menos tamaño kappa, pues entonces existe una función parcial de la familia al 2 de tamaño exactamente kappa, es decir, una combinación booleana, tal que la combinación booleana ya es vacía. O sea, no tengo chance para cualquier familia independiente de considerar combinaciones booleanas tan largas como el propio cardinal en el que viven. Entonces, esa es como la primera razón para aquí en la definición, pues poner el menor que kappa, ¿no? Ajá, muy bien. Ahora, entonces, como que uno lo que se pregunta es, ¿existen las familias fuertemente independientes? Así como lo hicimos con las independientes a secas, pues uno se pregunta, bueno, ¿y eso existe o ya no existe? ¿O hay alguna, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, de este tema, pues como que no se sabe, no sé, creo que no se sabían muchas cosas hasta un artículo de, bueno, de hecho un preprint todavía, de Vera Fischer y Diana Carolina Montoya, que fue lo que nos inspiró a Fer y a mí a estudiar este tema. Entonces, bueno, la pregunta ahorita es, ¿las familias fuertemente independientes sobre cualquier cardinal existen? Muy bien. Entonces, para eso para tratar de abordar un poquito esa cuestión, pues les voy a hablar de unas sucesiones diamante. Bueno, en realidad diamante estrella. Entonces digo, sea kappa un cardinal regular, decimos que una sucesión S alfa con alfa en kappa es una sucesión diamante estrella kappa si sucede lo siguiente. Primero, para todo alfa se cumple que el S alfa es una familia de subconjuntos de alfa. Y de hecho, ese alfa tiene tamaño menor que kappa. Y la parte realmente importante es esta, que para todo subconjunto de kappa, el conjunto de los alfa en capas, donde X inter alfa está en ese alfa, pues contiene un subconjunto de kappa que es club, es decir, cerrado y no acotado en la topología de kappa. Entonces, como que esta condición 2 la interpreto como que el, el conjunto el conjunto donde adivino el X, pues es un conjunto pues muy grande, ¿verdad? O sea, es donde yo te doy algunas opciones de lo que podría ser el X, pues es un conjunto muy grandote, es clon. Okay. Y bueno, la existencia de una sucesión diamante estrella kappa la denoto simplemente como pues diamante estrella kappa, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría probar de este, de, sobre las sucesiones estas, es que digamos que sean kappa y lambda cardinales, tal que lambda es menor que kappa y kappa es regular. Entonces, diamante estrella kappa, pues implica que 2 a la lambda es menor o igual que kappa. Entonces, como que esto me está diciendo que el kappa es pues más o menos grandote, ¿no? O sea, en el sentido de que yo agarro cualquier cardinal más chiquito, lo elevo agarro la potencia, 2 a la lambda, y ese no va a ser más grandote que kappa. Entonces quiero probar esta proposición porque como que nos va a dar algún feeling de cómo se usan bueno, de cómo vamos a usar en el futuro esta sucesión. Entonces, pues yo empiezo con un subconjunto de lambda. Acuérdense que lambda es menor que kappa y estoy asumiendo diamante estrella kappa. Entonces, yo digo que si alfa es mayor que lambda, entonces X inter alfa pues es igual a X, ¿verdad? Pues lo estoy intersectando con algo pues con algo que lo contiene, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, como en particular, el X es un subconjunto de kappa, pues yo sé que el conjunto donde lo adivino, pues es un conjunto club. O sea, de aquí, el D definido como los alfas en kappa, tal que X inter alfa está en ese alfa, pues contiene un conjunto club. En particular, yo puedo agarrar a alguien en D, que sea más grande que el lambda con el que yo empecé, ¿verdad? Porque pues este es un club, en particular es no acotado, entonces hay alguien más grandote que el lambda allí. Pero pues entonces, si alfa está en D y alfa es mayor que lambda, pues entonces X, que es igual a X inter alfa, está en ese alfa, ¿verdad? O sea, en particular, pues el X está en la unión, de los S alfas, donde alfa corre de los mayores que lambda hasta kappa, ¿no?
O sea, en particular, esto demuestra que el potencia de lambda está contenido en esta unión. Muy bien, pero además, pues voy a contar la cardinalidad de esta unión. Pues entonces, la unión de los S alfas, pues es la suma de los cardinales de cada S alfa, pero cada S alfa, pues como es una sucesión diamante-estrella, pues tiene tamaño kappa. Entonces, pues esta suma es simplemente kappa, ¿no? Y esto, pues, entonces el potencia de lambda está contenido en una familia de tamaño kappa, ¿verdad? Entonces, pues esto prueba que 2 a la lambda es menor que kappa. Muy bien. Entonces, ahora sí les quiero platicar nuestro teorema, que es que diamante estrella kappa implica la existencia de una familia fuertemente independiente sobre kappa de cardinalidad 2 a la kappa. Pues esto ya es como, bueno, es óptimo en el sentido de que asumiendo esta hipótesis, que es diamante estrella kappa, yo ya no solo tengo familias fuertemente independientes, infinitas, ¿no? Sino incluso del tamaño más grande posible. Entonces déjenme platicarles esta prueba. No es muy larga, entonces vale la pena verla. Entonces, digamos que fijamos una sucesión diamante estrella y voy a definir un conjunto C adecuado donde construir la familia fuertemente independiente. Recuerden, como les había platicado al principio, el truco siempre, o bueno, como empiezas una demostración de este tipo es definiendo un conjunto adecuado donde quieres encontrar tu familia fuertemente independiente o independiente. O sea, casi nunca lo haces directamente sobre capa. Entonces, la primera parte de la demostración es encontrar un conjunto adecuado donde sea más fácil construir la familia. ¿Va? Entonces, bueno, pues este es C. C está formado por parejitas gamma A, donde gamma es un elemento de capa, y A es un subconjunto de S gamma. Entonces, pues esto lo pueden ver como la unión sobre gamma en capa de este producto, el singulete de gamma cruz, el potencia de S gamma, ¿va? Entonces, pues, si yo quiero definir la familia fuertemente independiente allí, pues lo primero que debería hacer es calcular la cardinalidad de C, ¿verdad? Y con suerte eso va a ser capa. Pero pues eso también, eso lo vamos a tener. Entonces, nosotros sabemos que para cada alfa en capa, ese alfa tiene cardinalidad menor que capa. Entonces, bueno, lo primero que hay que observar es que capa es menor o igual que C, ¿verdad? Y eso pues es obvio porque al menos o sea, cada uno de estos conjuntos es diferente y tengo capa de ellos, ¿no? Entonces, pues esta es muy fácil de ver. Y C, pues es la suma de las cardinalidades de cada una de estas, ¿verdad? Pero pues eso, este conjunto de aquí que estoy marcando, pues tiene cardinalidad exactamente 2 a la S gamma, ¿verdad? Pero pues yo por la proposición anterior sé que 2 a la S, si S alfa tiene cardinalidad menor que kappa, pues 2 a la S alfa también tiene cardinalidad menor o igual que kappa. Entonces pues esto es menor que la suma de kappa veces, pues eso es kappa, ¿no? Entonces, así como ya les había anticipado, pues donde vamos a construir la familia fuertemente independiente es sobre C. Eso va a hacer que las cuentas sean, bueno, eso nos va a permitir construir la familia. Muy bien. Entonces, déjenme poner aquí lo que tengo, lo que ya teníamos, que es la sucesión y el conjunto C. Entonces, para cada X subconjunto de capa, yo voy a definir un YX como sigue. YX son todas las parejitas en C tal que X intergamma está en A. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y voy a definir Y como la familia de todos estos YX. ¿Ok? Entonces, ahí está eso. Y bueno, pues no es muy difícil convencerse que si X y X' son diferentes, pues entonces YX es diferente de YX'. ¿Ok? Entonces, eso prueba que esta familia de aquí, la I, pues es una familia que tiene cardinalidad 2 a la capa. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que me hace falta ver es que es una familia fuertemente independiente. ¿Va? Y eso también va a ser es relativamente sencillo. Entonces, yo empiezo con una función parcial del I en 2, tal que su longitud pues sea menor que capa. ¿Ok? Y más aún, déjenme llamarle I0 a la preimagen bajo H del 0 e I1 a la preimagen bajo H del 1. ¿Okay?
Y más aún, déjenme indexar la familia I0 como una colección de YX sub I con I en J0. Y la I sub 1, déjenme indexarla como Y sub ZJ con J corriendo en algún conjunto de índices J. ¿Okay? Esto pues yo lo sé porque todos los elementos de la familia tienen esta forma, ¿no? Son de la forma YX para algún X subconjunto de capa. Entonces pues yo sé que la longitud de la combinación booleana es menor que kappa, ¿verdad? Entonces, en particular, yo sé que el J0 y el J1 tienen tamaño también menor que kappa. Déjenme ver esta intersección. Entonces, el I a la H, pues es la intersección de todos los YXI, donde I está corriendo en J0, la intersección de todos los complementos de los YZJ, donde J está corriendo en J1. O sea, porque para estos yo sé que la función H es H evaluada I es 0, y para estos de acá, pues yo sé que la función H evaluada I es 1, ¿no? O sea, estoy intersectando el complemento. Entonces, esto también es muy fácil de observar. Eh, Otra cosa también, entonces, bueno, hasta donde vamos es que nosotros queremos calcular la cardinalidad de esta combinación booleana I a la H, ¿no? Y yo quiero que tenga tamaño. Muy bien. Entonces, una observación fácil es que si X y Z son subconjuntos de capa diferentes, entonces existe algún ordinal gamma X sub Z en capa tal que atestigua esto. ¿A qué me refiero que atestigua esto? O sea que ya yo intersecto X intergamma y eso es diferente de Z intergamma. O sea, si son diferentes el X y el Z, pues deben ser diferentes en algún segmento inicial, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que está diciendo el gamma XZ, ¿no? Aquí debería ir gamma XZ y aquí también. Entonces, digamos que para cada X y Z, conjuntos diferentes en capa, yo tengo fijo el ordinal que atestigua que son diferentes. Ahora consideremos este conjunto. Es el conjunto de todos los ordinales gamma XZ, donde X y Z son algunos elementos, son elementos XY o ZJ, pero diferentes, ¿no? O sea, podrían estar los dos en I0 o estar los dos en, formalmente no en I0, sino que sea uno de los XY o de los ZJ, o los dos que sean XY y XY', o los dos sean ZJ y ZJ. Entonces, aquí estoy poniendo a cada uno de los ordinales que distinguen, de los que ya había fijado, que distinguen a diferentes elementos de los XY y los ZJ. Muy bien. Entonces, pues como yo sé que solo hay poquitos XY y ZJ, pues entonces el B tiene cardinalidad menor que K, ¿verdad? Ahora, existe, pues como B tiene cardinalidad menor que kappa y kappa es regular, pues entonces el gamma 0, existe un gamma 0 que acota B. Ajá. Pero ¿qué quiere decir entonces esto que el gamma 0 acote a B? Quiere decir que si yo agarro a alguien más grande que el gamma 0, entonces este gamma distingue a todos los elementos de B. Aquí ya lo puse bien. Distingue a todos los XY de todos los ZJ y ellos entre sí, ¿no? Muy bien. Es decir, para todo X y X' en B, si son diferentes, X intergamma es diferente de X' intergamma. Muy bien. Ahora, para cada I en J0, considere este conjunto. Son los gamas en capa, tal que es XY intergamma está en ese gamma. Entonces, ¿yo qué sé de este conjunto de I? Pues yo sé que contiene un club, ¿verdad? Porque la familia de los S gamas es una familia diamante estrella, ¿verdad? Entonces yo sé que como que adivino mucho a cada XY, en particular a cada X, en particular a cada XY. Muy bien. Entonces ahora yo puedo considerar la intersección de estos DIs, ¿verdad? Para cada I corriendo en J0. Y ese, pues, como cada DI contiene un club, pues esto contiene la intersección de menos que kappa clubs. Entonces, pues sigue conteniendo un club. En particular, pues existen, si yo empecé, acuérdense con el, bueno, yo sé que el gamma 0 es uno de los elementos que distingue a todos las de la familia B. En particular puedo encontrar a alguien arriba de ese gamma 0, ¿verdad? En D, porque este conjunto en particular es no acotado. ¿Ok? Entonces, ahora voy a definir para este
gamma, que ya tengo fijo, pues voy a definir una familia de subconjuntos del S gamma. Entonces, lo defino así. A sub gamma es la familia de conjuntos XY intergamma con I corriendo en J0. ¿Ok? Yo sé que esa es una familia del S sub gamma porque yo sé que esta cosa vive, o sea, XY inter S gamma, ya, XY intergamma vive en S gamma, ¿verdad? Para calcular todo, esta es una subfamilia del S gamma. Muy bien. Ahora, yo digo que es muy fácil observar que como he definido todas las cosas hasta aquí, pues gamma, coma, A sub gamma es un elemento del YXY. Porque el YXY son, lo puse así, los betas, comas en C, tal que XY inter B está en A. Pero pues precisamente el A sub gamma estuvo definido a propósito para eso, ¿verdad? Entonces, esto pasa para cada I en J0. Y más aún, el ZJ inter gamma no está en A gamma, ¿verdad? Porque yo sé que ZJ inter gamma, pues es diferente de todos estos. O sea, esa es la gracia del gamma, que distingue a todos. Entonces, pues, este no lo puse en la familia subgamma. Y que es justo lo que dice aquí, ¿no? El gamma, A subgamma no está en YZJ. Es decir, pues, gamma, A subgamma está en YZJ a la 1. ¿Ok? Pero pues, ¿esto qué prueba? Esto prueba que esta parejita que está en C, pues está en esta intersección, está en todos los YXY y está en los complementos de todos los YZJ, pero esa era precisamente la combinación booleana determinada por H. Entonces ya encontré un elemento ahí, pero observen que esto pasa para cada gamma mayor que gamma 0 que esté en D. Pero pues de esos hay muchísimos, ¿verdad? Porque este es un conjunto no acotado. Pues entonces esto ya prueba, ahí dice eso, entonces esto ya prueba que esta familia, bueno, que esta combinación booleana tiene tamaño exactamente capa, ¿no? Lo cual termina la demostración. Entonces, bueno, si se perdieron un poquito en la prueba, no importa, solo les recuerdo que dice el enunciado, es ¿no? Si yo asumo diamante, estrella, capa, entonces existe una familia fuertemente independiente sobre capa de cardinalidad 2 a la capa. Eso está muy padre. Yo creo que está padre. Entonces, una observación trivial, bueno, una observación que realmente es muy fácil de hacer, es que si tomo capa un cardinal fuertemente inaccesible, entonces esta sucesión del potencia de alfa con alfa en capa resulta ser una sucesión diamante estrella capa. Eso es realmente muy fácil de ver. Entonces, pues yo tengo el siguiente corolario. Si capa es fuertemente inaccesible, entonces existe una familia fuertemente independiente sobre capa de cardinalidad 2 a la capa. Este es un resultado que tenían Vera Fischer y Diana Montoya, y que, bueno, pues fue como que era como que lo que más se sabía de la existencia de familias fuertemente independientes de tamaño. Bueno, de hecho, de la existencia de familias fuertemente independientes. Ni siquiera ya pensamos de cardinalidad grandota, pero bueno, ellos tenían este resultado y pues ya sale como consecuencia fácil, yo pienso, del resultado de Fer y de mí. Ok, muy bien. Y también, bueno, Jensen probó que en el modelo de V igual a L, entonces diamante, estrella, capa sucede para todo capa cardinal sucesor. Entonces, pues esto ya está muy padre porque dice que V igual a L implica que para todo cardinal sucesor existe una familia fuertemente independiente de cardinalidad 2 a la capa. Entonces, pues, aunque aún no sabemos el resultado en ZFC, pues al menos ya tenemos como que esperanza de que las familias fuertemente independientes pues existan en muchísimos lugares, ¿no? Existen en todo cardinal sucesor, lo cual es sorprendente. Bueno, en este punto quizás no sea tanto porque empecé por ahí, pero antes del teorema de Ferri y de mí, pues como que se creía que para que existieran las familias fuertemente independientes sobre capa, pues capa debía cumplir necesariamente alguna condición de cardinal grande, o sea, ser al menos fuertemente inaccesible, ¿no? O sea, y, y ahora, pues, como que ya sabemos que, que eso no es cierto, ¿no? O sea, que las familias fuertemente independientes pueden existir
pues casi en todas partes, ¿no? O sea, en los ordinales, en los cardinales sucesores, pues bajo este modelo de V igual a L, pues siempre existe, ¿no? Entonces, pues eso es sorprendente. Bueno, el siguiente corolario pues es trivial, pues que es consistente que existe una familia independiente de cardinalidad 2 a la omega 1 sobre omega 1. Entonces, bueno, esto como que trata de ratificar un poquito lo que venía diciendo, de que, pues antes se creía que iban a ser, necesitabas alguna condición de cardinal grande, pues no, consistentemente existen en el primer lugar donde la independencia y la independencia fuerte se distinguen, que es omega 1. Bueno, otra cosa ahí como anuncié, resumen, es que hay alguna conexión entre estas familias fuertemente independientes y la hipótesis generalizada del continuo. Y es el siguiente teorema. Si yo agarro un cardinal infinito kappa, entonces las siguientes dos condiciones son equivalentes. Existe una familia fuertemente independiente sobre kappa más de cardinalidad kappa. Observen aquí que estoy pidiendo algo relativamente barato, ¿no? O sea, estoy pidiendo que sobre kappa más exista una familia fuertemente independiente, pero ni siquiera de tamaño kappa más. Me basta con que sea de tamaño kappa. Y que 2 a la kappa es igual a kappa más. Entonces, esta demostración es muy fácil. Eh, no sé si debería hacerla por el tiempo. Yo creo que al menos podemos hacer una implicación que es la más fácil de las dos. Entonces, yo empiezo con la familia fuertemente independiente sobre kappa más de cardinalidad kappa. Esa es esta ahí. Ahora, pues yo sé que estoy permitido, sí, tengo permiso de tomar combinaciones booleanas, pues de tamaño kappa, ¿verdad? Es decir, si yo tengo así indexada mi familia, pues yo sé que para toda función toda función del kappa en el 2, se tiene que I a la H tiene cardinalidad kappa más, ¿verdad? Y además, si H y G son dos funciones distintas, entonces las combinaciones booleanas determinadas por ellas, pues son ajenos. Porque al ser distintas, pues digamos que la H en algún lugar vale 0 y el G vale 1. Entonces, esta cosa está contenida en un conjunto de la forma X alfa y esta está contenida en el complemento. O sea, en particular son mis juntas, ¿no? Ahora digamos que para cada H en 2 a la capa, pues yo elijo XH en I a la H. Eso se puede, ¿verdad? Porque el IH, pues en particular, tiene cardinalidad muy grandota, es no vacío. Entonces, pues, este conjunto de los XH, pues es un subconjunto de capa más, ¿verdad? Pero, pues, este tiene tamaño 2 a la capa. Entonces, eso prueba que 2 a la capa, pues, es menor o igual que capa más. Y bueno, pues, por lo tanto, 2 a la capa es igual a capa. Pues, esta demostración es fácil, me parece que la otra, pues, me la voy a saltar. No es tan difícil. Y bueno, pues el corolario es que si esto pasara para todo kappa, pues entonces en particular yo ya tengo la hipótesis generalizada del continuo, ¿no? Si para todo kappa existe una familia fuertemente independiente sobre kappa de cardinalidad, sobre kappa más de cardinalidad kappa, pues entonces yo sé por el teorema anterior que 2 a la kappa es igual a kappa más para ese kappa, porque lo tengo para todos, ¿no? Entonces, pues esta es la eh, caracterización, ¿no? Aunque es una caracterización un poco, bueno, no tiene en realidad mucho, no es tan profunda, pero pues es cierto. Y pues el corolario es que existe una familia fuertemente independiente infinita sobre omega 1, si solo si se satisface ese H, ¿no? O sea, aplicando este teorema al cardinal con kappa igual a omega y kappa más a omega 1, pues te dice que existe una familia fuertemente independiente sobre omega 1 infinita, si solo si 2 a la omega es omega 1, ¿verdad? Es justo lo que está escrito aquí con un poquito menos de palabras, ¿no? Entonces, aquí tengo todo lo que sabemos sobre omega 1, ¿no? O sea, diamante estrellita de omega 1 implica que existe una familia fuertemente independiente sobre omega 1 de cardinalidad 2 a la omega 1, y eso implica que en particular existe una infinita, y eso es equivalente a CH, ¿no? Esta es una bastante artificial de que diamante estrellita omega 1 implica CH. Bien. En particular, pues, repito, la existencia de una familia fuertemente independiente, infinita sobre omega 1, pues es independiente de ZFC, ¿no? Lo cual igual está padre, ¿no? O sea, ya
Eso tiene pues contestado por completo la situación de las familias fuertemente independientes sobre omega 1. Este fue solo un caso particular, ¿no? Bueno, algunas cosas también pasan como de cardinales grandes, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Hay alguna relación también entre las familias fuertemente independientes y los cardinales grandes. En el siguiente sentido, igual, bastante tranquilo. Si yo ya sé que kappa es un cardinal inaccesible, es decir, que es límite y es regular, entonces, y además yo sé que, además yo sé que para todo cardinal infinito lambda menor que kappa, existe una familia fuertemente independiente sobre lambda más de cardinalidad lambda, pues entonces el kappa no solo era inaccesible, sino que es fuertemente inaccesible. Y esta demostración es muy fácil, entonces déjenme hacerla. Entonces, lo único que debemos verificar es que kappa es un cardinal límite fuerte, ¿no? O sea, que si yo agarro a alguien más chiquito, elevo 2 a la S cardinal, eso sigue siendo más chiquito, ¿no? Pero pues esto es bastante fácil, ¿no? O sea, digamos que agarro lambda en kappa, pues como kappa es límite, se cumple que lambda más también es menor que kappa. Por otro lado, como mi hipótesis me dice que existe una familia fuertemente independiente de cardinalidad lambda sobre lambda más, entonces por el teorema que acabo de probar, pues 2 a la lambda es igual a lambda más, ¿no? Y así pues 2 a la lambda es menor que kappa y nada más. Muy sencillo. Ok. Entonces, bueno, cuando se estudia en el caso clásico las familias independientes, pues gran parte de lo que se hace es hablar sobre la maximalidad o no maximalidad de las familias independientes, ¿no? Y pues ahí está relacionado, así se define el cardinal Lie, y bueno, el cardinal Lie es muy importante en muchos lados de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, pues como que uno está tentado a tratar de también pensar en la maximalidad de las familias fuertemente independientes, ¿no? O sea, ok, las familias fuertemente independientes, digamos, pensemos sobre omega 1, pues existen. Ajá, las maximales, ¿qué onda, no? Pues es una pregunta como natural. Entonces, bueno, algo que en principio no es obvio, bueno, es que al menos, sí, es que las familias fuertemente independientes sobre capa satisfagan las condiciones del lema de Sol. Es decir, no es claro que la unión arbitraria de una cadena de familias fuertemente independientes vuelva a ser fuertemente independiente. Y eso simplemente, pues es como fácil de entender por qué eso no va a pasar, ¿no? Yo tengo la cadena, como que tengo que encontrar, uno la cadena, o sea, uno las familias independientes, las familias fuertemente independientes, luego agarro a alguien ahí de tamaño menor que capa. Y la pregunta es, ¿por qué lo encuentro en algún elemento de la cadena? Y pues eso pues no es claro, ¿no? O sea, ahí necesitaría hablar sobre la longitud de la cadena, si es cortita, si es larga, si es regular la longitud, etcétera. Entonces, con las familias con las familias independientes es muy fácil probar que satisfacen el lema de Sol, pero con las familias fuertemente independientes eso pues no lo hemos podido hacer. Entonces, pues como que no sabemos que las familias fuertemente independientes existan en ningún lugar. Más como que lo que tenemos sobre la maximalidad en este momento son resultados de no maximalidad. ¿A qué me refiero? Pues sabemos que sobre cualquier cardinal infinito capa mayor que omega, existe una familia independiente que no es fuertemente independiente. O sea, siempre encuentro una familia una familia independiente que cualquier combinación o casi cualquier combinación booleana de longitud omega, de hecho, ya truena. Ahí tengo la demostración, pero creo que no es importante. Este, y en particular, como existe una familia independiente que no es fuertemente independiente, pues en particular esa independiente yo la puedo extender a una maximal, ¿no? Entonces, pues, para todo cardinal infinito kappa, existe una familia independiente maximal sobre kappa que no es fuertemente independiente. Entonces, pues como que es de las pocas cositas que sabemos sobre sobre las, sobre la no maximalidad. Una proposición igual fácil de ver es que si I es una familia fuertemente independiente sobre un cardinal kappa, tal que la cardinalidad de la familia es menor que kappa, entonces yo sé que eso tampoco es maximal. Esto difiere también del caso independiente, porque en el caso independiente, es decir, si yo aquí le suprimo la palabra fuertemente independiente, la palabra fuertemente, entonces yo sé que aquí yo podría mejorar esto incluso para familias de cardinalidad kappa.
O sea, el caso clásico dice, si I es una familia independiente sobre un cardinal kappa, tal que I tiene cardinalidad menor o igual que kappa, I no es maximal. Y aquí no tenemos eso, solo lo tenemos para las muy chiquitas. Y nuestra prueba, pues no parece tener futuro para las de tamaño exactamente kappa. Otra cosa es que, bueno, si yo considero, bueno, déjenme decirles esto, ¿no? Si yo tengo un cardinal infinito, una familia y una familia de subconjuntos y X como otro subconjunto distinguido, decimos que X divide a la familia si tanto Y inter X como Y menos X tienen cardinalidad kappa, pues para todo Y en F. Y una familia R se dice indivisible o cegada si no existe alguien que divida todos los elementos de la familia. Y tau de kappa es la mínima cardinalidad de una familia indivisible sobre kappa. Entonces, bueno, algo también muy fácil de observar es este resultado de Vera Fischer y Diana Montoya, que si tengo un cardinal regular infinito kappa, entonces, si I es una familia fuertemente independiente tal que este conjunto, el de todas las combinaciones booleanas permitidas, tiene cardinalidad menor que la mínima cardinalidad de una indivisible, entonces pues cada uno de estos los puedo dividir y eso me da lugar, haciendo muy poquitas cuentas, a una forma de extender la familia I, es decir, pues esta no es máxima. Pero aquí hay como que una diferencia sustancial entre esto de aquí, es que esta última proposición me habla pues exactamente de las familias, de la cardinalidad de la familia. Y esto pues de acá pues me habla sobre la cardinalidad de todos este, de todas estas combinaciones booleanas, ¿no? No directamente sobre la cardinalidad de I. Muy bien. Bueno, ahí está la demostración, pero tampoco es. Bueno, como no sé, ¿a qué hora puedo acabar, Julián? Eh, o Francisco. Pues ¿Cuánto? te quedan más 12 minutos, un poco más porque empezamos a las 5. Tienes hasta las 6:05. Ah, ok, muy bien. Entonces yo creo que sí me da Vale. tiempo de hablar. Bueno, eso es todo lo que les quería contar sobre las familias fuertemente independientes. O sea, existen consistentemente para cada cardinal sucesor y sobre omega 1 pues existe una infinita si solo si pasa la hipótesis del continuo. Ahora pues les voy a hablar de la otra generalización que trabajamos también Fer y yo en la maestría, que son las familias que Fer y yo llamamos F independientes. Ok, entonces voy a empezar igual con un poquito de notación. Si tengo F y J, subconjuntos, bueno, familias en P a la capa, familias en capa, tal que el F es filtro y el J es un ideal, entonces yo digo que un subconjunto de X, un subconjunto X de capa es F positivo si X inter Y es no vacío para todo Y en F. ¿Okay? A la familia de todos los conjuntos F positivos, pues la denotamos precisamente así por F más. Y bueno, en el caso del ideal, J más son exactamente los subconjuntos de capa que no están en el ideal. Y bueno, F estrellita es exactamente los subconjuntos de capa tal que el complemento está en el filtro. Y pues resulta ser un ideal y es llamado el ideal dual de F. Entonces, ok. Una familia I de subconjuntos de capa es F independiente, donde F, de aquí en adelante fijo un filtro F, es F independiente si toda combinación booleana finita de I está en F más. Es decir, siempre que yo agarro una combinación booleana chiquita, no solo tiene cardinalidad capa, sino que además es un positivo del filtro. Okay. Análogamente, pues, si J es un ideal, entonces una familia I es J independiente si toda combinación booleana de I está en J más. Okay. Entonces, observaciones triviales de estos objetos es que si yo tengo una familia que es F independiente, entonces eso pasa así, solo si es F estrellita independiente, ¿no? O sea, hablar de familias independientes o con ideales es lo mismo que hablarlo con filtros. Si FR es el filtro de Frechet, digamos en omega, entonces una familia es FR independiente si solo si es independiente. Entonces, esta flexibilidad de poder hablar de independencia en términos de un filtro, pues en particular recupera la independencia
de independencia clásica. Ok. Si I es una familia F independiente sobre kappa y X es un elemento de la familia, entonces X es doble positivo, F doble positivo. ¿A qué me refiero con eso? Con que tanto X como el complemento de X pues son conjuntos positivos del filtro, ¿verdad? Y eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque en particular yo puedo tomar la combinación booleana que nada más se evalúa en X y que es 0 y esa es una combinación booleana y eso me diría, la combinación booleana determinada por esa función es precisamente el X, ¿verdad? Y eso debe estar en F+. Y si agarro la que ahí nada más vale 1 y no está definida en ningún lugar más, pues esa combinación booleana me da el complemento de X y ese también debe estar en F+. Entonces eso es algo trivial, ¿no? Bueno, ¿esto qué dice? Pues que si F es un ultrafiltro, entonces no existen las familias F independientes, ¿no? Porque no existen los doble positivos, porque en el caso de los ultrafiltros, ser positivo es lo mismo que ser elemento del filtro. Y nunca voy a tener que un conjunto y su complemento son elementos del ultrafiltro, ¿no? Entonces, ni pensar en esto cuando el F es ultrafiltro, ¿no? Esas no existen. Y bueno, ya que tengo las familias F independientes, pues yo podría hablar de las familias fuertemente F independientes, que es lo mismo, ¿no? Permitir preocuparme por combinaciones booleanas más largas, ¿no? Eso es lo que está aquí. Entonces, si tengo un filtro, una familia es fuertemente F independiente si toda combinación booleana de longitud menor que kappa está en los positivos del filtro, ¿no? Y respectivamente todo con el ideal. Muy bien. Entonces, bueno, para cada cardinal kappa yo podría considerar C kappa como el filtro generado por los clubs, ¿no? Es decir, por los cerrados y no acotados. Entonces, como que ese filtro, pues, suele ser importante en la combinatoria, ¿no? Entonces, eh, cabe preguntarse si existen familias C omega 1 independientes, ¿no? O sea, sobre omega 1 hay familias independientes que cuando yo agarro cada combinación booleana, eso es un estacionario. Ah, bueno, porque los positivos del filtro club son los estacionarios, ¿no? Así se les llama. Y más aún, porque otra pregunta natural es si toda familia C independiente maximal es fuertemente C independiente. O sea, siempre que yo agarro una maximal en el sentido entre las familias C independientes, esa también es fuertemente C independiente, y pues ahorita vamos a responder esas dos preguntas. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es sí. Sobre cualquier cardinal regular no numerable, existe una familia C independiente infinita. Y esta demostración, creo que sí me gustaría hacerla, se basa en el teorema de Solovey, que dice que para cada cardinal regular no numerable, kappa, y cada gamma menor que kappa, kappa es la unión de gamma conjuntos estacionarios disjuntos. Entonces, en realidad, casi toda la combinatoria de las familias C independientes, pues pasa por este teorema de Solovey, porque como que casi podemos tratar a los estacionarios como puntitos. Entonces, déjenme formalizar eso que acabo de decir. Entonces, sabemos que existe, por este teorema de Solovey, sobre omega 1 existe una colección numerable de subconjuntos estacionarios disjuntos. Digamos que esta colección la tengo indexada pues, con los nodos del árbol 2 a la menor que omega. Es decir, esta es mi familia XS de estacionarios disjuntos, ¿va? Ahora, yo voy a definir para cada n en omega un subconjunto de kappa definido como sigue. Entonces, estoy haciendo la demostración de este teorema, ¿no? Para todo cardinal regular no numerable kappa existe una familia C independiente infinita. Entonces, para cada n yo defino esto. El IN es la unión de los XS, donde el S tiene pues varias gracias. El S es un nodo del árbol, N está en el dominio de S, y precisamente en N el S vale 0, ¿no? Es la unión sobre todos esos nodos, es el conjunto IN. Ahora pues yo voy a considerar la familia de todos los INs. Y pues quiero demostrar que esa familia pues es infinita. Eso es, o sea, si N es diferente de M, pues el IN es diferente del IM, y eso es muy fácil de darse cuenta. Entonces es infinita, y pues ahora quiero demostrar
que es club independiente, ¿no? Entonces, yo sé que toda combinación booleana finita de I contiene alguna combinación de la forma, bueno, ok, déjenme explicar eso. Toda combinación booleana finita de I contiene alguna combinación de la forma, bueno, ¿cómo digo eso? Déjenme explicarlo con un ejemplo. O sea, digamos que yo voy a agarrar una combinación booleana finita de I. Entonces, digamos que esa combinación booleana, su dominio es el 3, el 5 y el 17. O sea, en el 3 me dice valgo 0,1, en el 5 valgo 0,1 y en el 17 valgo 0,1, ¿no? No me importa. Entonces, yo puedo completar esa combinación booleana a una combinación booleana que use no solo el 3, el 5 y el 17, sino que use el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el 17. Entonces, eso es lo que toda combinación booleana, pues la puedo extender a una combinación booleana inicial, digamos, ¿va? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que para alguna S en 2 a la menor que omega, pues estas son las únicas combinaciones booleanas por las que yo debo preocuparme. Ahora, yo digo que el XS siempre está en el INSN. Eso también es fácil de ver, ¿verdad? Porque pues siempre lo puse aquí. O sea, siempre lo puse en el IN. Entonces, esta cuenta también es muy fácil esto también es algo fácil de darse cuenta que el XS está contenido en esta intersección, pero pues el de la izquierda era estacionario, entonces consecuentemente el de la derecha es estacionario, ¿no? Y ya, bueno, eso prueba que esta familia es club independiente, ¿no? Y el lema de Son, bueno, sí jala para las familias club independientes. Entonces, el hecho de tener familias club independientes en particular me dice que hay familias club independientes maximales. Ok, es fácil también de darse cuenta, este corolario no es directo, pero es sencillo, de que siempre hay familias club independientes maximales que no son fuertemente club independientes. Y además, otra cosa que es fácil darse cuenta es que la hipótesis del continuo implica que sobre omega 1 existe una familia fuertemente club independiente infinita. Entonces, esto está súper padre, porque una familia fuertemente club independiente infinita es una familia que permite combinaciones booleanas larguísimas, o sea, numerables, y que cualquier combinación booleana de esas no solo tiene tamaño omega 1, sino que es estacionario. Bien. Y bueno, como que cuando probamos el teorema, de aquí, este teorema de que para todo cardinal regular no numerable existe una familia club independiente infinita, pues lo que nos salió fue una familia numerable, ¿verdad? O sea, porque definí los cienes. Entonces, como que es en cierto sentido débil, ¿no? Porque no tengo familias club independientes grandes. Entonces, una pregunta muy válida es si existen familias club independientes no numerables sobre omega 1. Y pues más aún, si existen familias club independientes de cardinalidad 2 a la omega 1, ¿no? Y bueno, eh, uno de los, creo que el teorema más importante que probamos, o el que más nos gustó fue que siempre que yo tenga kappa y lambda cardinales, tal que omega es menor o igual que lambda, y eso sea menor o igual que 2 a la capa, entonces sobre kappa existe una familia club independiente de cardinalidad lambda. Entonces, pues este teorema pues ya en particular resuelve las preguntas de arriba, ¿verdad? Porque tengo familias club independientes de tamaño máximo sobre cualquier cardinal. Entonces, yo siento que eso está bastante bien. Aquí traía la demostración, pero creo que ya hice bastantes demostraciones, entonces, bueno, les voy a decir aquí la referencia. En este artículo de Devlin viene todo lo que ocupamos de diamante estrellita, que se llama Variations on Diamond. Luego, el preprint en el que nos inspiramos, Fer y yo, es que se llama Higher Independence. Luego, bueno, lo de los cardinales, lo de separar, ver a omega 1 como la unión de subconjuntos estacionarios disjuntos, todo está en esto de Solovey. Y bueno, pues mi tesis se llama Familias Independientes Generalizadas, por si algún día tienen curiosidad de ver algunas de las cuentas. Y bueno, hicimos algunas otras cosas con ideales. Observamos que el hecho de que las familias J independientes, donde J es un ideal, existan, pues tiene que ver mucho con la saturación del ideal, para
con algo de eso. Y como que la saturación del ideal define por completo la existencia de familias J independientes. Bueno, eso era todo lo que yo les quería platicar. Y muchas gracias por su atención. Carlos, muchísimas gracias por tu conferencia, muy interesante, muy lindo este tema. Entonces, bueno, muchas gracias por participar y por tu charla. Así que, bueno, le pregunto al público asistente si hay preguntas para Carlos con respecto a su charla. A mí me gustaría preguntar algo. Dale, Francisco. Carlos, nos dices que con las familias fuertemente independientes, pues hay problemas para saber sobre la existencia de maximalidades, ¿no? Sí. Pero han explorado las consecuencias de sí tener familias independientes, fuertemente independientes maximales, es decir, que la existencia de alguna implique alguna propiedad interesante o implica la no existencia de alguna otra cosa. No, como que en esa dirección pensamos realmente muy poco. O sea, lo que sí justo la otra dirección fue la que tratamos así incansablemente de hacer. Y era como de que, del hecho de, o sea, nuestro teorema soñado o conjetura es que si el cardinal era medible, entonces ahí no solo ibas a tener familias fuertemente independientes, pues de cardinalidad grandota, sino que ibas a tener maximales. Entonces en eso fue en lo que nos clavamos mucho, tratar de usar alguna condición del cardinal para que se comportara de alguna forma estas cadenas de familias independientes y poder decir, ah, sí, aplica el lema de Zorn y, o sea, no trivialmente, pero aplícalo con cuidado y eventualmente vas a conseguir una maximal, ¿no? Eso lo pensamos, pues un buen rato y no nos salió. Otra cosa, cambiando un poco el tema, pero otra cosa que no nos salió es demostrar que en omega 1 las club independientes numerables no son maximales. Entonces, esa cosa suena que debería ser cierto, o sea, que si tienes una familia club independiente tan chiquita, o sea, numerable, entonces no es maximal. O sea, debería poder hacer un argumento de generalización, de diagonalización para poder intersectar todos los estacionarios que te está dando tu familia. Y no es fácil hacer ese argumento y, bueno, pues como que varias veces hemos pensado que ya estamos muy cerca de la demostración de ese hecho y no nos ha salido. Ok, vale. Muchísimas gracias, Carlos. De nada. Bueno, vale, gracias, Francisco. Carlos, ¿hay más preguntas para Carlos con respecto a su charla? No, tú vas a preguntar algo. David va a preguntar algo. Hola, Carlos. Hola. Yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. Una vez, pues, pero en una pregunta me puedo contar, pero me quedó sonando. Y es que cuando dijiste que tienes un cardinal fuertemente inaccesible, entonces existe una asociación diamante-estrellita, ¿cierto? Sí. Y diamante-estrella implica hipótesis de continuo. Sí. Entonces, tener un cardinal fuertemente inaccesible ya implica hipótesis del continuo. No, o sea, lo que sucede, o sea, tú puedes hablar de una sucesión diamante-estrella en cualquier cardinal K. En particular, puedes hablar de diamante-estrella en omega 1. Uh-huh. Y diamante-estrella de omega 1 sí implica la hipótesis del continuo. Y de hecho, pues esa es una cosa que puse por aquí, ¿no? O sea, que la forma menos eficiente del mundo de ver que eso pasa, pues es con estas cosas, ¿no? Porque, a ver si lo encuentro. Aquí está, ¿no? Que, pues, diamante estrella de omega 1 implica que existen las fuertemente independientes lo más grande posibles, que en particular implica que existen las fuertemente independientes infinitas, y que ese último hecho en particular implica CH. Entonces, Ok, pero ajá, no diamantes. solo tienes un cardinal inaccesible, hay diamante estrella de omega 1. Ah, ya. Eh, sí, o sea, si tienes un cardinal fuertemente inaccesible, entonces yo creo que
sabes que esta cosa es cierta, o sea, la de la izquierda, y en particular puedes decir, pues yo creo cosas sobre todos los cardinales más chiquitos, ¿no? Pero yo creo que nada más vuelves a poder decir, que para todo lambda más chiquito que kappa 2 a la lambda es igual a, pues sigue estando en kappa, ¿no? No sé, es algo que debería pensar. Ok, O sea, si aquí pones diamante, estrella, capa, pues quizás pueda decir algo sobre si capa es, si 2 a la capa es igual a capa más, ¿no? Esa es tu pregunta. sí, cuando hay un coordinador accesible. Ajá. No, no sé, yo creo que sí, o sea, nada más es hacer esto con cuidado y ver si esta cosa se puede adaptar así también a cualquier cardinal capa. No sé, tendría que ser los detalles para decirte sí o no. Yo creo que quién sabe. Seguramente sí, sí dice algo, pero no sé qué dice. Ok, vale, gracias. Vale, listo, gracias David, gracias Carlos. ¿Hay más preguntas para Carlos y su conferencia? Bueno, entonces yo me animo a hacer una pregunta, Carlos. Bueno, algunas, fíjate, digamos, hay una prueba, tú mencionaste al comienzo como este teorema de que existen familias independientes sobre omega de tamaño 2 a la omega y que hay Ajá, varias pruebas de ese hecho. ajá, De hecho, yo alguna vez tuve la oportunidad de leer ese artículo. Me pareció muy curiosa la prueba que propone Peter Hart, que lo que hace es que si tú empiezas con una Math Family sobre omega, entonces te puedes levantar una familia independiente de tamaño ajá, 2 a la sí, omega. sí. Ahora, si tú quisieras hacer algo similar con familia fuertemente independiente sobre un capa y utilizas, digamos, estas nociones de familias casi disjuntas que también han trabajado Vera Fischer y Diana Montoya y, bueno, otros autores, mi pregunta es si han explorado entonces alguna relación como ese estilo, del tipo la prueba de Hart, tienes una familia MAT o alguna noción de familia MAT sobre un capa y entonces ver si te puedes construir en términos de esa familia la familia fuertemente independiente de tamaño capa, de tamaño 2 a la capa sobre capa. Esa es mi pregunta. ¿Lo han explorado? Pues exploramos un poco, o sea, de ese artículo en el que vienen como 8 pruebas, Ujú. exploramos como que si algunas pruebas podrían ser susceptibles de este tipo de generalización que tú dices, Julián, y, y como que algunas sí, pero lo más que te dan al empezar con la Mat Family es una familia independiente a secas sobre el cardinal. O sea, como que el hecho de que sea fuertemente independiente eh, dice que este proceso no va a ser muy fácil. No lo hemos intentado en particular con esa prueba, pero es buena idea. O sea, sí, sí deberíamos intentarlo si alguna condición fuerte sobre la MAT da una condición fuerte sobre la familia independiente que construyes, ¿no? Entonces, no lo hemos explorado, pero es una buena idea. Entonces, gracias por el hint, seguro algo puede salir de ahí. Ah, vale, Carlos, muchas gracias. Pero sí, es más como por la relación que puede haber entre familias MAT sobre un capa, Sí, bueno, o las nociones de familia MAT que hay sobre un capa y como esa interacción con familias independientes sobre capa y fuertemente independientes, que sería también interesante. sí. Bueno, y otra pregunta, entonces, ¿ustedes no han podido tampoco estudiar o el hecho de que, de que ustedes no hayan podido probar la existencia de familias fuertemente independientes que sean maximales, eso les ha puesto problema, por ejemplo, para explorar un poco lo que sería el cardinal invariante I, F o I fuerte en ese contexto? Sí, o sea, o sea, como no pudimos demostrar eso de que existen las fuertemente independientes, pues ya de ahí no intentamos mucho más cosas, como dijo Francisco, sobre, ahora asume que sí existen y deduce condiciones de algo. No, esa parte sí no la tenemos así, nada explorada. Y es que realmente, o sea, casi nadie hace esto, o sea, no hay mucha literatura más que, o sea, el preprint de Vera y Diana y pues ahora nuestro preprint de Fer y mío, y pues creo que es de los pocos lugares donde se dice algo sobre las familias fuertemente independientes. Entonces, en realidad, yo creo que se sabe súper poquitas cosas. O sea, yo creo que lo mejor que se tiene es, pues, precisamente el teorema ¿no? De Fer y mío, o sea que, ¿quién sabe? De que, pues,
si asumes diamante estrella, sí, pero pues mucho más no se sabe. Una cosa como que interesante sería también intentar con variantes más débiles de diamante estrella, ¿no? O sea, porque diamante estrella es de las más fuertes, ¿no? Incluso entre los diferentes diamantes. Entonces, pues con los diamantes más débiles, pues como que no sale porque el conjunto C, al final no tiene las propiedades que tú quieres, ¿no? No, vale, Carlos, gracias. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta, pero bueno, si no han explorado tanto, a mí me causa curiosidad como mirar aplicaciones, porque tú con familias independientes sobre Omega puedes construirte, por ejemplo, cosas como el grafo aleatorio. Y entonces, o sea, hay una manera de definir grafo aleatorio con familias independientes. Yo no sé, como si uno pudiese explorar con familia fuertemente independiente una noción de grafo aleatorio emulando la construcción que hacen allí. Entonces, no sé, me parece que pueden haber cosas muy interesantes, como esa Sí, observación, muchas aplicaciones bien interesantes. sí, y como que más o menos esa era la idea de platicar de esto, de que pues si las familias independientes están chidas, porque bueno, se me pasó mencionarlo, ¿no? Para los que no lo sepan, pero pues así demuestras que hay muchos ultrafiltros y hay muchas medidas y muchas cosas, muchas topologías, etcétera, etcétera. Pues uno como que también espera que las familias fuertemente independientes tengan este tipo de consecuencias y probablemente consecuencias más interesantes, ¿no? Al tener una combinatoria más rica, ¿no? Pero pues esto, te digo, fue lo que hice en la maestría con Fer y en el doctorado, me cambié con Osvaldo. Entonces, pues ya hay muchas cosas que sí como que quedaron sin explorar. Vale, Carlos, gracias. Bueno, no sé si haya más preguntas para Carlos y su charla. Bueno, parece que no. Entonces, Carlos, de verdad, muchas gracias por tu charla, muchas gracias por participar, por estar acá. Me dio gusto escucharte y nos dio gusto escucharte. Y bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Vale, Muchas un gracias, aplauso Carlos. para Carlos.